Aston Villa se mueve en el mercado por Joel Ordóñez y ya negocia con el Club Brugge. Te lo cuento. El defensor ecuatoriano vuelve a estar en el centro del mercado europeo. Otra novela más respecto a Ordóñez. Según información de Nicolo Shira, Aston Villa ya mantiene conversaciones con el Club Brujas para intentar llegar a un acuerdo por el fichaje de Joel Ordóñez. La operación se estaría manejando alrededor de los 35 y los 40 millones de euros, una cifra que demuestra lo fuerte que está apostando el conjunto inglés por un central de apenas 22 años de edad. Aston Villa también trabaja en las condiciones personales del ecuatoriano y prepara un contrato de larga duración que podría extenderse hasta junio de 2031. Ahora aquí aparece el gran problema de toda esta historia y es sacar a Joel Ordóñez del Club Brujas, que no es nada sencillo. El club belga ha demostrado ser durísimo negociando por el ecuatoriano y no tiene ninguna necesidad de venderlo barato. De hecho, el verano pasado ya frenó su salida al Olympique de Marsella porque estaba esperando poder conseguir una cifra mayor por su transferencia. Y ahora parece que se vuelve a repetir la historia. Joel tiene contrato con el Brujas hasta 2029, es uno de sus principales activos y el club sabe perfectamente que tiene mercado en Europa. Por eso, aunque Aston Villa esté avanzando, llegar a un acuerdo económico puede ser la parte más complicada de toda la operación. Ordóñez se ha ganado este interés por su enorme crecimiento en Bélgica, por su experiencia en competiciones europeas y su consolidación en la selección del Ecuador, lo que lo han convertido en uno de los defensores jóvenes más interesantes del continente. Ahora Aston Villa parece decidido a dar el siguiente paso y llevarlo a la Premier League, con la intención de convertirlo en una pieza importante dentro del proyecto de Unai Emery. Hay conversaciones, hay interés real y aparentemente también existe disposición del jugador, pero falta convencer al rival más complicado de esta negociación, el Club Brujas. Y viendo cómo han manejado anteriormente el futuro de Joel, los belgas no van a dejar salirlo fácilmente. ¿Qué belgas? ¿Será finalmente este mercado en el que Joel Ordóñez da el salto a la Premier League? Déjalo en los comentarios. ¡Vamos! Desde Argentina lo confirman, Marcelo Gallardo a nada de ser nuevo director técnico de Ecuador. Y sí, tal y como lo escuchan, desde Argentina llega el reporte de que Marcelo Gallardo estaría muy cerca de ser el nuevo director técnico del combinado ecuatoriano. De hecho, él pone un porcentaje del 80% como nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, Marcelo el Muñeco Gallardo, que están definiendo ya los últimos detalles, las letras pequeñas, que cuántos días va a pasar en Ecuador, cuántos en Argentina, dónde va a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo último que falta ya para cerrar la llegada de Marcelo el Muñeco Gallardo y anunciarlo como nuevo director técnico del combinado nacional. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría ver a Marcelo Gallardo como el nuevo entrenador de la selección? ¿Crees que es el indicado? ¿Crees que debe ser el entrenador de la Tri? Te estaremos leyendo, pero parece ser que es el elegido por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y están a un 80% ya cerrado para que sea el nuevo director técnico de la Tri. ¿Qué opinas? El Muñeco Gallardo más cerca de Ecuador. Marcelo Gallardo en un 80% cerca del Ecuador, te lo cuento. Marcelo Gallardo está realmente cerca de la Tri. Esta vez parece que sí hay razones para ilusionarse con Marcelo Gallardo, pero tranquilos, todavía no es el nuevo entrenador de Ecuador. La información viene desde Argentina, pues el periodista Sebastián Strub, muy cercano a la actualidad del River Plate, aseguró que la negociación estaría aproximadamente en un 80% y que las partes ya se encuentran hablando de lo que él definió como la letra chica. Y aquí aparece un detalle muy importante, y estarían conversando sobre cómo se conformará su cuerpo técnico, en dónde viviría Gallardo y cuántos días pasaría en Ecuador y cuántos en Argentina. ¿Eso debería preocuparnos? No necesariamente. Un entrenador de selección no trabaja como en un club. La mayoría de futbolistas de Ecuador están en el extranjero y gran parte de su trabajo consiste en seguimiento, viajes y planificación para las fechas internacionales. El problema sería otro, que Gallardo prácticamente no permanezca en Ecuador, porque también necesitamos un cuerpo técnico pendiente del campeonato nacional, de los jóvenes que van apareciendo, de las selecciones formativas y de futbolistas que pueden ganarse una oportunidad. Pero que ya esté discutiendo este tipo de logística también puede interpretarse como una señal positiva. La conversación habría pasado de ¿quieres dirigir a Ecuador? A ¿cómo hacemos para que esto funcione? Y no es solamente el periodista Sebastián Strub. Antes también lo dijo César Luis Merlo, informó que hubo una reunión entre Gallardo y Francisco Egas, mientras Germán García Groba aseguró que la federación lo había elegido como su objetivo para el próximo ciclo mundialista. Incluso en los últimos días trascendió que la FEF habría mejorado considerablemente su propuesta económica para intentar cerrar como sea al argentino. Ahora, tampoco vendamos humo, no existe un contrato anunciado y la federación todavía no ha confirmado absolutamente nada. Ese 80% es la valoración del periodismo sobre cómo marcha la negociación. No significa que exista un documento oficialmente cerrado, todavía queda bastante por definirse y un 20% es amplio para caerse. Pero hoy Gallardo está muchísimo más cerca de Ecuador que hace 2 semanas y para mí, si la federación realmente tiene la posibilidad de contratarlo, es la mejor opción que tiene Ecuador en este momento. Un entrenador acostumbrado a competir, gestionar vestuarios grandes y exigir al máximo a sus futbolistas. Ahora falta lo más difícil, que ese 80% se convierte en una firma. Y yo te lo estaré contando en este canal, así que no te olvides de seguirme. Marcelo Gallardo a nada de dirigir a la Tri. El estratega argentino ex River Plate es la única opción que la Federación Ecuatoriana de Fútbol quiere manejar. De hecho, desde hace mucho tiempo se lo ha venido vinculando a Gallardo con la selección ecuatoriana y ahora se conoce que prácticamente tendría un pie dentro de la Tri. Según se informan, las negociaciones con Marcelo Gallardo se encuentran avanzadas en un 80%. Un porcentaje bastante alto, la verdad. Lo único que todavía se estaría definiendo es con cuántas personas llegaría Gallardo a su cuerpo técnico y si viviría en Argentina o en Ecuador. La FEF no quiere revisar otros perfiles ya que considera que Gallardo es el ideal para poder dirigir a la selección ecuatoriana, pero sobre todo, la FEF no quiere revisar otros perfiles ya que considera que el de Gallardo es el más idóneo para dirigir a la Tri. Y no solamente dirigirla, sino también poder dar ese salto de calidad en los jugadores que tanta falta les está haciendo. Ahora te pregunto, ¿estás de acuerdo que Gallardo sea el entrenador de la Tri? Te leo por acá. Joel Ordóñez cada vez más cerca de la Premier. Hay acuerdo entre Aston Villa y Joel Ordóñez, pero todavía falta cerrar la parte más complicada de la operación.
El acuerdo con el Club Brujas desde Inglaterra busca concretar un préstamo con obligación de compra por una cifra cercana a los 27 millones. Sin embargo, el club belga mantiene una postura firme por el defensor ecuatoriano y buscaría obtener un mayor beneficio económico. El Brujas aspiraría a una cifra cercana a los 43 millones. La diferencia entre ambas propuestas todavía es importante, por lo que las negociaciones continúan para intentar acercar posiciones. Joel Ordóñez está cada vez más cerca de la Premier League, pero todavía falta cerrar el acuerdo entre los clubes. Ya hay acuerdo entre Joel Ordóñez y Aston Villa para hacer su nuevo fichaje. Y sí, mi gente, en estos últimos días de mercado habría un nuevo movimiento para un ecuatoriano que llegaría a la mejor liga del mundo, a la Premier League. Estamos hablando de Joel Ordóñez y su posible traspaso al Aston Villa. Ya vienen en negociaciones algunos días, pero el día de hoy se ha confirmado que ya hay un acuerdo entre el Aston Villa y Joel Ordóñez para el fichaje. Evidentemente, entre la parte del equipo que desea contratarlo y en jugador, no sería muy complicado. Lo complicado es entre clubes. Ese es el único paso que falta y a la vez el más difícil. El llegar a un acuerdo con Brujas, club dueño de los derechos de Joel Ordóñez. Así que vamos a ver cómo avanzan. Hay optimismo. Parece que se va a cerrar en un préstamo con una obligación de compra y Joel Ordóñez podría dar el salto de calidad de la Liga de Bélgica a la mejor liga del mundo, a la Premier League, y a un proyecto muy serio con un gran entrenador como lo es el Aston Villa. Vamos a estar muy pendientes. Falta el acuerdo con Brujas, pero el acuerdo entre jugador y equipo ya lo está, y Joel Ordóñez cada vez más cerca de llegar a los villanos. ¿Qué opinas? ¿Te parece un buen movimiento? ¿Es el salto de calidad que necesitaba? Te estaremos leyendo acá abajo. ¿Qué pasó con Moisés Caicedo y por qué no jugó en el debut del Chelsea en Premier League? Tranquilos, porque por ahora no existe ningún reporte de una lesión grave del ecuatoriano. Arranco por ahí. Moisés se perdió el debut del Chelsea en la Premier League ante el Fulham después de sufrir un contratiempo físico menor durante la semana. El propio Xabi Alonso explicó que tanto Caicedo como Marco Palestra tuvieron pequeños inconvenientes y no estaban en condiciones para jugar, por lo que prefirió no arriesgarlos. Y sí, fue una baja importante y en el partido se vio reflejado. Sin Moy, Xavi utilizó a Reece James y Romeo Lavia en el mediocampo, mientras que Enzo Fernández ingresó durante el segundo tiempo. Chelsea terminó ganando 3-2 con goles de Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer, pero por momentos sufrió para controlar el mediocampo y defender las transiciones. Ahora la noticia: el Chelsea todavía no ha revelado exactamente qué molestia es la que tiene Caicedo ni cuánto tiempo estará fuera. Los Blues vuelven a jugar este jueves ante Luton Town por la Copa de la Liga, así que habrá que estar atentos para ver si Moy ya puede regresar o si prefieren todavía esperar. Por ahora parece haber sido más precaución que alarma, y considerando lo importante que es Moisés para este nuevo Chelsea de Xabi Alonso, creo que hicieron bien en no arriesgarlo en la primera fecha, que igual se quedaron con los 3 puntos. ¿Qué piensan al respecto? Los de los comentarios. Josué Caicedo sigue brillando en el Barça. El defensor ecuatoriano Josué Caicedo continúa teniendo su crecimiento deportivo dentro del Barcelona Athletic. Esta vez el tricolor ingresó en el empate 0-0 ante el Villanova en un nuevo partido amistoso de pretemporada para el conjunto blaugrana. Giuliano Belletti en varias ocasiones se ha encargado de decir que Caicedo tiene algo especial y por eso está en el Barcelona. Lo más importante es que le tiene confianza y le sigue dando minutos de a poco para que rápidamente pueda adaptarse al contexto del fútbol europeo, ya que la intención es que se termine convirtiendo en una pieza muy importante para el cuerpo técnico y a largo plazo para todo el conjunto catalán. Este es el tercer partido que juega Caicedo desde su llegada a España. Ingresó al cambio en 2 ocasiones y saltó como titular en 1, dejando muy buenas sensaciones tanto en los periodistas, cuerpo técnico y compañeros. La verdad, espero que se afiance rápidamente para verlo brillar y cumplir su objetivo de llegar al primer plantel del Barcelona. ¿Qué te parece este inicio de temporada de Caicedo? Te veo por acá. Estos son los 10 fichajes ecuatorianos más caros de la historia, te lo cuento. ¿En qué momento pasamos a celebrar una venta de 5 millones a tener ecuatorianos que cuestan más de 100? Estamos en pleno mercado de pases y hoy el futbolista ecuatoriano se cotiza como nunca antes. Así que por eso y por más razones, vamos con los 10 traspasos más caros protagonizados por futbolistas ecuatorianos en toda la historia del fútbol. Y ojo, vamos a utilizar el valor fijo o registrado de cada operación sin inflar las cifras con bonos. Arrancamos. Décimo lugar aparece el futbolista más joven de esta lista, Kendry Páez, quien con 16 años pasó de Independiente del Valle al Chelsea por 10 millones de euros registrados en total. Una locura para un futbolista con apenas 16 años que ni siquiera había debutado en primera división, pero que ya era pretendido por varios clubes en el mercado por su gran trayectoria en inferiores. Hoy por hoy le está costando un poco, pero bueno, entra entre los 10 futbolistas más caros del Ecuador. Noveno lugar tenemos a Cristian El Chucho Benítez, que pasaría del América de México a su último club, el Al-Hajj de Qatar. 11,7 millones en su momento, una cifra espectacular para Cristian Benítez, que lo valía, pero lastimosamente esa decisión de irse al Medio Oriente terminó costándole su vida. Octavo lugar tenemos a Gonzalo Plata, que pasó del Real Valladolid al Al-Sadd, también de Qatar, por 12 millones de euros. En su tiempo el futbolista sorpresivamente pasó del fútbol español al fútbol catarí, retroceso en su carrera, pero que costó 12 millones, o que le terminó dejando bastante dinero al Real Valladolid, quien supo hacer una buena negociación. Séptimo lugar, cuando Ener Valencia, después de romperle en el Mundial de 2014, de ser el goleador del fútbol mexicano, pasó del Pachuca al West Ham United por 15 millones. Lastimosamente no se pudo consolidar del todo, pero en su momento el traspaso fue muy importante. Sexto lugar para Nilson Angulo, ojito, el actual extremo titular de la selección ecuatoriana de fútbol, pasó del Anderlecht al Sunderland por aproximadamente 17,3
millones de euros fijos. Además, existen variables que podrían aumentar bastante la operación, pero ya con 22 años demostrando que es determinante. Quinto lugar tenemos a Pervis Estupiñán, por un poquito más a lo de Nilson Angulo, 17,8 cuando pasó del Villarreal al Brighton. En el Pervis Prime, como dirían por ahí, pasó del Villarreal, que había llegado a las semifinales de la Champions, al Brighton, a ser compañero de Moisés Caicedo, donde se consolidó rápidamente y donde fue figura. Cuarto lugar, Antonio Valencia, cuando en su momento el Manchester United pagó 18,8 millones de euros en 2009 y terminó convirtiéndose en capitán del club jugando más de 10 temporadas. Una locura en ese entonces, la inversión era por un futbolista que no se sabía qué iba a pasar, había tenido una gran Copa del Mundo, eso sí, con la Tri, pero Sir Alex Ferguson dijo: lo necesito, lo quiero en mi equipo, lo trajeron por esa cifra y terminó despuntando. Ahora sí, el salto es gigante para el top 3, escúchame bien. William Pacho, cuando pasó del Eintracht de Frankfurt al PSG por 40 millones de euros. En su momento fue el central más caro ecuatoriano en la historia. Una gran temporada que venía haciendo en el fútbol alemán. Literalmente pasó una temporada en el fútbol belga, una temporada en el fútbol alemán, inmediatamente dio el salto a un equipo grande y vino el PSG, que confió mucho en él. Hoy 40 millones se quedarían cortos. Si es que alguien lo quiere, está tasado por sobre los 100. Segundo lugar para Pierito Hincapié. El Arsenal ejecutó su compra definitiva ya desde el Bayer Leverkusen por 52 millones. Mi gente, qué locura. Dio el salto después de una gran temporada donde estuvo a préstamo por 52 millones al Arsenal, a la Premier League. Le fue muy bien en su primer año con Mikel Arteta, campeones de la Premier, llegaron a la final de la Champions y ahora compite el puesto con Ricardo Calafiori para ser titular y para ser determinante. Creo que el primer lugar ya lo sabemos todos: Moisés Isaac Caicedo Corozo. Sí, niño Moy, cuando del Brighton pasó al Chelsea por 116 millones de euros registrados, convirtiéndose por muchísimo en el fichaje ecuatoriano más caro de la historia, más que el doble al segundo lugar. 116 millones es una locura. Y eso se pagó por Moisés Caicedo, que no, para muchos es considerado el mejor 5 del planeta, hoy por hoy pilar fundamental en el Chelsea. Pero bueno, ese es el top 10, veremos qué sucede en este mercado con Joel Ordóñez, Jeremy Arévalo también pueden entrar en este top si se llegan a concretar los fichajes que se están hablando. De momento quedan un par de días nada más ya para que se cierre el mercado. ¿Qué piensan ustedes? Los de los comentarios. ¡Vamos! Aston Villa ya negocia por Joel Ordóñez. Esta semana ha sido muy movida para el defensor ecuatoriano Joel Ordóñez y el conjunto belga. Y es que se comenzó a decir que el ecuatoriano era del interés del Aston Villa y en esta misma semana se confirmó que el conjunto inglés va con todo por el defensa tricolor. Según información del periodista Sacha Tavolieri, los emisarios del Aston Villa ya se encontrarían viajando a Bélgica para reunirse con los directivos del Brujas. Se espera que el conjunto belga reciba a sus contrapartes en las próximas horas para de esta manera poder finalizar los últimos detalles del acuerdo. Las negociaciones ya están en curso y se estaría hablando de una cesión a préstamo con opción de compra obligatoria de 30 millones de euros. El tema clave será resolver en este acuerdo cómo se activará esta cláusula final. Ahora te pregunto, ¿te gustaría ver a Joel Ordóñez en la Premier League? Te leo por acá. Otro más, gol y asistencia de Jeremy Sarmiento y es ovacionado por todo el estadio. Jeremy Sarmiento está viviendo un momento extraordinario. El día de hoy en la victoria del Boro, 3-1, Jeremy Sarmiento estuvo presente en 2 de los 3 goles que hizo su equipo, aportando con una asistencia, pero no solo eso, sino que también luego se mandó este golazo, sombrereando al arquero. Tremenda definición de crack, la de Jeremy Sarmiento, y obviamente su gente retribuye todo esto, ovacionándolo, gritando su nombre, todo el estadio gritando Jeremy Sarmiento. Qué gran momento para nuestro ecuatoriano, el mejor desde su llegada al Boro. Esperemos que le vaya muy bien y que pueda seguir marcando, que pueda seguir siendo figura con el Middlesbrough. Con todo a Jeremy Sarmiento. El futuro de Joel Ordóñez podría estar en Inglaterra. Desde Europa informan que Aston Villa va con todo por el defensor ecuatoriano y ya está negociando con Club Brujas para cerrar su fichaje lo antes posible, ahora que la temporada ya ha comenzado. Los villanos de Birmingham dejaron en claro tras su estrellado debut con goleada en contra que deben reforzar su defensa. La salida de Ezri Konsa a Arsenal aceleró la necesidad por Ordóñez, que había interesado, pero su alto costo había desencantado al equipo que dirige Unai Emery. Esa necesidad defensiva cambió el panorama y por eso varias fuentes señalan que ambos clubes ya están en la mesa de negociaciones, manejando cifras que rondan entre los 35 y 40 millones de euros. Ese paso firme no es garantía de nada, ya que la directiva del campeón de Bélgica ya ha demostrado ser muy firme a la hora de negociar por el tricolor. En el pasado hubo interés de Marsella, Liverpool, Inter, Juventus y Brighton, pero no les pesó dejar pasar oportunidades al no recibir una oferta que se ajustaba a sus pretensiones. Desde el entorno de Ordóñez ven como una gran oportunidad de llegar a Aston Villa como para dejarla pasar. Un proyecto interesante que sigue creciendo, protagonista en la Premier League y que jugará esta edición de la Champions League en condición de campeón de la Europa League. No habría problemas en cerrar los términos personales en un contrato que se busca sea hasta 2031 con el talentoso central de 22 años que todavía no ha debutado oficialmente en esta temporada, ya que sigue recuperándose de una lesión mundialista y todo apunta a un regreso a mediados de septiembre. Ojo que Joel no es la única opción que maneja Aston Villa para su defensa, ya que también tiene en carpeta al inglés Taylor Harwood-Bellis de Southampton, el que podría llegar por un costo menor. Sin embargo, el interés por el ecuatoriano es real y las negociaciones continúan. Resta conocer si la directiva de los villanos logra convencer al Club Brujas para que Ordóñez pueda dar ese salto de calidad en su carrera y se una a la legión ecuatoriana en Inglaterra. Joel Ordóñez está a nada de convertirse en un villano. El defensor ecuatoriano tiene un acuerdo total para llegar al Aston Villa de Unai Emery, que pidió directamente su fichaje. Ordóñez llegaría cedido por una temporada desde el Brujas, con una obligación de compra de 30 millones de euros y disputa 12 partidos con el club inglés. El ecuatoriano de 22 años dejaría Bélgica después de consolidarse como uno de los defensores más importantes del Brujas. ¿Crees que Joel está listo para la Premier League? Y recuerda que las mejores noticias
noticias del fútbol ecuatoriano están en futbolecuador.com. ¿Te imaginas a Marcelo Gallardo dirigiendo a la selección de Ecuador? El muñeco está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo técnico de la Tri. Según información desde Argentina, las negociaciones con la Federación Ecuatoriana estarían avanzadas en un 80% y ya se estarían discutiendo los últimos detalles del acuerdo. ¿Pero qué ha hecho Gallardo últimamente? Después de su exitosa primera etapa en River Plate, donde ganó 14 títulos, incluidos 2 Libertadores, se fue a la Arabia Saudita para dirigir al Al-Ittihad. Allí no consiguió títulos y terminó la temporada en 5º lugar. En 2024 regresó a River para una segunda etapa, pero esta vez la historia fue muy diferente. No ganó títulos y dejó el cargo en febrero de 2026, después de una racha muy negativa. Ahora está libre y podría asumir uno de sus mayores retos, dirigir a la Tri en la Copa América y ganarse el cariño de toda la hinchada. ¿Y a ti, te gustaría ver a Gallardo como DT de Ecuador? En Doble 5 te leemos. Hace menos de un año jugaba en segunda categoría de Ecuador y ahora ya se está enfrentando a Boca Juniors y a Ener Valencia. Ojo con el nombre de Alberto Campo, porque lo que está haciendo este ecuatoriano de apenas 19 años en Argentina merece muchísimo más ruido. Campo llegó a Racing procedente del Atlético San Borondón después de jugar en la segunda categoría de nuestro fútbol y su crecimiento ha sido rapidísimo. Primero se abrió espacio en las inferiores de Racing y después explotó en reserva, velocidad, desborde, potencia, capacidad para jugar por ambos perfiles y algo que en Argentina valoran muchísimo, atrevimiento en ir hacia adelante. Fue parte importante del equipo que terminó campeón del torneo Proyección, derrotando nada más y nada menos que a River Plate en la final, y ahí Racing entendió que había un futbolista importante. Poco después llegó el premio, debut con el primer equipo ante Banfield, entrando alrededor de la hora de partido y dejando buenas sensaciones en sus primeros minutos como profesional, y apenas unos días después Racing le firmó su primer contrato profesional hasta 2030, pero la historia sigue mejorando. Este fin de semana volvió a recibir minutos, esta vez en un escenario completamente diferente, Racing contra Boca Juniors en el cilindro de Avellaneda. Partido importantísimo, un derbi, y le dieron minutos. Campo ingresó al 73 y 4 minutos después entró por Boca Ener Valencia. Piénselo un segundo, hace menos de un año Campo estaba intentando abrirse camino desde la segunda categoría ecuatoriana y ahora está compitiendo en cancha con Ener Valencia, uno de los capitanes y referentes del fútbol ecuatoriano y que actualmente milita en Boca. Esto demuestra rápido lo que puede cambiar la carrera de un futbolista cuando aparece una oportunidad y sabes aprovecharla. ¿Está listo para ser figura de Racing? No lo sabemos todavía. Tiene 19 años, hay cosas que pulir y tiene que acostumbrarse a una liga donde te presionan, te golpean y prácticamente no te regalan un segundo para pensar. Pero justamente por eso me gusta que Racing ya lo esté metiendo en este tipo de partidos. No solamente cuando ya todo está resuelto, lo están poniendo con el partido vivo, con presión y contra rivales importantes. El técnico sabe el jugador que tiene. Pasó de Atlético San Borondón a Racing de Avellaneda. Fue campeón de reserva, debutó en primera, firmó hasta 2030 y ya juega contra Boca. Todo esto con apenas 19 años. Todavía falta muchísimo, pero hay velocidad, hay personalidad y sobre todo hay una evolución que se está viendo rapidísimo. Anoten bien el nombre, Alberto Campo. ¿Qué piensan al respecto? Los de los comentarios. Vamos. ¿Marcelo Gallardo puede ser el nuevo técnico de Ecuador? La posibilidad sigue viva y en la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya se mueven para intentar cerrar una negociación que ilusiona a muchos. Desde la FEF confirman que existen diálogos activos para buscar la contratación del muñeco y por ahora se descarta que las chances se hayan caído. Eso sí, no será una operación sencilla ni tampoco barata. Gallardo llegaría con un presupuesto mayor al del anterior cuerpo técnico de Ecuador, en parte porque no vendría solo. Junto a él estaría un equipo de profesionales de amplia trayectoria, gente que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera como entrenador. Entre ellos aparecen Matías Vizcay y Hernán Buján como ayudantes de campo, Pablo Dolce como preparador físico, Mariano Barnao en asistencia y logística y Javier Sodero como entrenador de arqueros. Es decir, Ecuador no solo estaría buscando a un nombre fuerte para el banquillo, sino a una estructura completa de trabajo. En la FEF se habla de acelerar las negociaciones. Si todo avanza, el nombre deberá ser oficializado primero a la Comisión de Selecciones y posteriormente al Consejo de la Federación antes de ser anunciado de manera oficial. Gallardo es un técnico con cartel internacional, pretendido por varias selecciones y equipos de Sudamérica, y su sola posibilidad ya genera expectativa en la afición ecuatoriana. La pregunta es, ¿está Ecuador ante uno de los golpes más fuertes de su historia reciente en materia de entrenadores? Porque si el muñeco llega a la Tri, no solamente llegaría con su nombre, llega con su método, con su experiencia y con un equipo de alto nivel. Y mientras la negociación entra en una etapa caliente, la ilusión de la hinchada también necesita mantenerse al máximo nivel. Para eso está Hidrity, rehidratación eficaz, para seguir alentando a la Tri con energía, concentración y pasión hasta el último minuto. ¿Te gustaría ver a Marcelo Gallardo dirigiendo a Ecuador? Bueno, te leo en los comentarios. Arrancó la temporada 26-27 de la Premier League y por segunda vez en la historia habrán 5 futbolistas ecuatorianos en 5 clubes distintos en la máxima categoría de fútbol inglés y una de las mejores ligas del planeta fútbol. La primera vez fue en la temporada 2009-2010. En esa ocasión el estandarte era Antonio Valencia del Manchester United. También estuvieron presentes Cristian Benítez con el Birmingham, Segundo Castillo en Wolverhampton, Fernando Guerrero con Burnley y Giovanni Espinosa también con Birmingham, aunque no jugó partidos en la Premier. En esa ocasión la Legión Tricolor la encabeza Pierre Ngapié con el Arsenal en calidad de campeón defensor y Moisés Caicedo con el Chelsea. Los dos son importantes en dos clubes londinenses que prometen ser protagonistas en la parte alta de la clasificación. También estará Nilson Angulo con el Sunderland en lo que será su segunda temporada y primera completa en un equipo que quiere repetir y mejorar el rendimiento que presentó el curso pasado con clasificación europea. El que quiere afianzarse y sumar oportunidades en Bournemouth es Malcolm da Costa, que ha quemado de gran forma las etapas previas en los Cherries para llegar al primer equipo, pero todavía no ha debutado oficialmente. El novato en la primera división inglesa será Óscar Zambrano, que regresó al ascendido Hull City tras su paso por Eslovenia y va por su revancha personal para evolucionar en su carrera. Activa una de las ligas de mejor nivel y que promete buen fútbol en una temporada que será histórica para Ecuador con 5 representantes que nos tendrán atentos a los fines de semana de la magnífica Premier League. Mucho ojo con Alberto Campo. Sí, tiene mucho que pulir, pero eso es algo normal para la edad que tiene.
No olvidemos que hace poco estaba jugando en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano y hoy brilla en el primer plantel del Racing de Avellaneda. Empezó siendo figura importante ganándose un espacio en las reservas de la academia. Y ese gran nivel llevó al ecuatoriano a ganarse la confianza del cuerpo técnico de primera, quienes decidieron ascenderlo. Ya lleva 2 partidos jugados y el último nada más y nada menos que ante Boca Juniors. La verdad, un partido muy duro, no arrugó y siguió demostrando por qué lo subieron. Tiene 19 años y es una gran noticia el rodaje que está comenzando a tener en una liga tan complicada como la Argentina. Porque Alberto no solamente está ahí, está destacando y compitiendo al más alto nivel. Hay que estar pendiente de este chico, porque ya está dando mucho de qué hablar. Ahora te pregunto, ¿qué opinas de los primeros minutos profesionales de Alberto Campo en Argentina? El León, por acá. Espera, Joel Ordóñez a la Premier League. El Aston Villa perdió a Konsa, que ya fue presentado en el Arsenal. Y el reemplazo que se está buscando es al ecuatoriano Joel Ordóñez. El Brujas ya abrió la puerta para venderlo y el Villa está muy interesado. Si esto llega a darse, Joel Ordóñez se va a convertir en el defensa ecuatoriano más caro de la historia, por encima de Pacho, por encima de Hincapié. En el caso de que se llegase a dar esta contratación, ¿cómo ves este movimiento de Joel Ordóñez al Aston Villa? Nuevo torneo en camino. Miguel Ángel Lor, presidente de Liga Pro, respaldó la continuidad de la Copa Ecuador, pero además puso sobre la mesa una nueva propuesta: la Copa de la Liga. La idea sería crear un torneo corto con 10 a 12 equipos, combinando clubes campeones con otros invitados. Y lo más llamativo estaría en el premio. El campeón podría obtener un cupo directo a la Copa Sudamericana. Pero para que esto sea posible, Liga Pro tendría que llegar a un acuerdo con la FEF. Por ahora, ojo, no existe un formato oficial ni fechas confirmadas. La propuesta todavía dependerá del consenso entre Liga Pro, FEF y los clubes involucrados. Si se concreta, Ecuador podría tener un nuevo torneo en el calendario nacional y además una nueva vía para llegar a la Sudamericana. ¿Te gustaría que se juegue la Copa de la Liga o ya tenemos demasiados torneos en Ecuador? Está muy avanzada la llegada de Marcelo Gallardo a la selección de Ecuador. Yo te diría en un 80%. Ok. Muy avanzado. Buen desafío para Gallardo, para dirigir. Te voy a decir más. Está en el detalle de ver cuánto lleva el cuerpo técnico, que no creo que lleve a todos. Y está en el detalle de dónde va a vivir, ¿viste el detalle de logística? ¿Cuántos días tiene que estar en Ecuador para estar en Argentina? Porque también, que está todo, para ser seleccionador obviamente no estás todo el tiempo y eso también lo favorece para estar acá. Todos esos detalles están en eso, en la letra chica. Yo creo que de acá a un mes es muy posible que se anuncie, como mucho, de acá a un mes se anuncie como nuevo técnico del Ecuador. Gente, aunque muchos se alegaron, esto terminó pasando hoy con Moisés. Y es que hoy el Chelsea terminaba teniendo su primer partido de contra Fulham, en donde raramente terminó no apareciendo ni en la lista de convocados de Moisés. Y probablemente, aunque muchos ecuatorianos se terminaron alegrando que sí, que se merecía además por lo del Mundial, que entiendo también porque yo estoy molesto con Moisés, pero de ahí obviamente muchos hinchas del Chelsea en cambio estaban rogando para que les den una explicación de qué pasó con Moisés. Y ya después Xabi Alonso terminó respondiendo a esas interrogantes, y es que Moisés y Palestra, su compañero, terminaron presentando molestias entre semana, por lo cual hoy no los querían arriesgar, por lo que lo más probable es que ya para el próximo partido del Chelsea por Premier, que pues un mal rendimiento en el Mundial ya sabemos lo que puede causar, que algunos se alegren de que no estés y que los hinchas del Chelsea estén locos porque quieren que esté. Cristian Rur, que lleva más de 2 décadas siguiendo a River Plate en Argentina, Marcelo Gallardo tendría muy avanzadas las negociaciones para ser el nuevo seleccionador de Ecuador. Según el periodista argentino, hay un 80% de probabilidades de que esta negociación avance y prospere hasta la contratación del nuevo seleccionador nacional. Y según él, se encuentran en negociaciones de la letra chica. Están negociando detalles como cuánto tiempo vivir en Ecuador, en dónde vivir en Ecuador y cómo se conformaría su cuerpo técnico. Todo esto en medio de una situación donde Ecuador debería, hasta se dice, la primera semana de septiembre, definir a su nuevo seleccionador. Por lo pronto, nadie descarta a Gallardo y salen voces como esta que indican de que su negociación avanza. ¿Será que el muñeco dirige Ecuador? Técnico de la selección ecuatoriana tiene que vivir en Ecuador. Marcelo Gallardo está en un 80% que sea el nuevo técnico de Ecuador. ¿Por qué en un 80%? ¿Qué es lo que falta para que se complete ese 20%? Pues el periodista de Argentina que cubre a River Plate dice que la llegada de Marcelo Gallardo está muy avanzada, a un 80%. Pero en letra chiquita se está resolviendo detalle logística. ¿Dónde va a vivir Marcelo Gallardo? ¿Cuántos días tendrá que estar en Ecuador y cuántos días podrá pasar en Argentina? Y yo le pregunto a ustedes, ¿el técnico de la selección ecuatoriana sí o sí tiene que vivir todo el tiempo en Ecuador o puede realizar su trabajo afuera y venir a Ecuador solamente cuando tenga los jugadores? Además, también se informa que Marcelo Gallardo está en búsqueda de 2 preparadores físicos y 2 analistas de video, así que si saben, métanse ver. Además, también se informa que si lo de Marcelo Gallardo no se cierra entre estos 3 candidatos, saldrá el nuevo técnico de la selección ecuatoriana. ¿A ustedes cuál es la mejor opción para ser técnico de Ecuador? ¿Gallardo Subeldía o Roberto Martínez? Déjenme en los comentarios. Orgulloso de ser ecuatoriano, porque hoy hay algo que está cambiando. El mundo está empezando a hablar de Ecuador, y no solamente por nuestros jugadores, por un equipo que decidió hacer las cosas diferente. El diario San mencionando a IDV como pionero de la selección, Olé de Argentina, Independiente del Valle un club modelo de Ecuador al mundo. Evan Pitch mencionando a IDV como la nueva escuela del fútbol sudamericano. Desde distintos lugares del mundo empezaron a mirar hacia Ecuador y después llegaron ellos. For Ecuador, it's definitely the best academy. Una cosa importantísima que es la clave de todas las canteras, con una idea de juego definida. They are doing some big club stuff for a club that is still very small budget. Ist der beste Talentscout Ecuadors und entdeckt Fußballstars wie Moises Caicedo. Independiente del
del Valle, que vaya jugadores ha sacado últimamente, tanto que algunos la están rompiendo en Europa y bueno, son la base de la selección de Ecuador. Hablando de su modelo, hablando de sus jóvenes, hablando de su fútbol, hablando de un club que consiguió que Ecuador empiece a ser reconocido por la manera en la que forma futbolistas, Independiente del Valle, y detrás de esta visión, un ecuatoriano que decidió apostar por algo diferente y que terminó cambiando la forma de entender el fútbol en nuestro país, Michel Dele. Hoy podemos mirar hacia atrás y entender que aquella apuesta estaba construyendo algo mucho más grande, una generación de futbolistas que hoy juegan en Europa, un club ecuatoriano que es reconocido fuera de nuestras fronteras, y un país que poco a poco empieza a ganarse un lugar en el fútbol internacional, porque todavía falta muchísimo, pero algo ya está cambiando. Hoy agradezco ser ecuatoriano porque estamos empezando a ser mejores en este deporte. Para mí, Gonzalo Plata cometería un error si se va al Dinamo de Moscú. Esta es mi opinión respecto al posible traspaso nuevamente de Gonzalo hacia el fútbol europeo. Que si hablamos de fútbol europeo, bueno, la verdad es que la liga rusa está a unos peldaños por debajo de hablar de las ligas tops. Así que yo creo que Gonzalo está en un club que pelea Brasileirao, que pelea Copa Libertadores, donde tiene mucha competencia interna, donde constantemente va alternando, pero igual lo utilizan de titular y tiene mucho todavía por disputar. Es el Flamengo, es un equipo que está próximo a jugar el próximo Mundial de Clubes, seguramente va a estar. Pero cuando hablamos de la liga rusa, es una liga que pelea poco en torneos internacionales o continentales, por ejemplo en Champions. Para mí se pierde. Hubo una posibilidad por 12 millones de dólares de que Gonzalo se traslade a la Real Sociedad. Fue rumor, pero si algo así se diera, bueno, creo que sí es un poco más considerable. Estamos hablando de volver a Europa, a la Liga Española. Eso sí es volver a Europa. Así que bueno, por lo pronto, Gonzalito, quédate en Brasil. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué debería hacer Gonzalo Plata? Esto era lo que justamente se le pedía a Joel Ordóñez, dar un salto de calidad. Y eso ya está muy cerca. El ecuatoriano tiene todo acordado para ser nuevo jugador del Aston Villa. Ojo con los desafíos que se le vienen, Premier League y Champions. Un salto enorme para un jugador que ya demostró un alto nivel en la Liga de Bélgica. Y ahora viene la pregunta, ¿Ordóñez ya está listo para la Premier o debió dar un salto intermedio antes de llegar? Gente, cuando les digan que Jeremy Sarmiento no tiene magia, muéstrenle este golazo que hizo hoy. Y es que qué semanita para Jeremy Sarmiento, que literalmente en 4 días hizo 2 goles y una asistencia. Primero el fin de semana por el Championship, su primer gol, y ahora terminando primero la asistencia para su compañero en el 1-0 y cerrando así el 3-1 final. ¿De qué manera? Mostrando su magia. ¿Y por qué le dicen The Magic Sarmiento? Sombrerito, tenga. La levantó y la mandó al fondo de las redes. Que de verdad, qué manera de iniciar la temporada, que ojalá esta sea la temporada de Jeremy Sarmiento. Aparte también, ¿ustedes qué dicen? ¿Pilla selección o no? Porque sí, es que en un mes ya vuelve y veamos si es que es convocado y le dan otra oportunidad.